la corrupción en su administración, saber, en el sentido de que administraciones pasadas han estado involucradas en esta corrupción, ¿qué ha hecho realmente su gobierno para tratar de detener a todas esas personas que fueron involucradas en este tipo de delitos en gobiernos pasados? Y también le quiero preguntar, usted ayer en su evento que se tuvo en el barrio de San Antonio, reconoció el trabajo del gobernador Sergio Salmón. Preguntarle, y esa ha sido mi duda, desde la administración de Luis Miguel Barbosa, ¿qué se generó para que hubiese un rompimiento durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa? Porque pues muy pocas veces venía usted y teníamos muy poco apoyo en cuestiones de infraestructura. Ahora es todo lo contrario. Eso es todo. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho en el combate a la corrupción. Yo sostengo que ese era el principal problema de México, la corrupción. Y por esa corrupción que imperaba, pues había mucha desigualdad económica y social, pobreza, migración, violencia. Se ha frenado la corrupción en lo que corresponde sobre todo al Poder Ejecutivo. No hemos permitido que se roben el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y se ha avanzado mucho en ese sentido. ¿Cuánto hemos ahorrado por no permitir la corrupción? Varios billones de pesos. Nada más tengamos en cuenta que ahora el gobierno está destinando 2.700.000.000.000 de pesos para programas de bienestar. Eso nunca en la historia se había visto. Y todo ese dinero se ha obtenido porque ya no hay corrupción, ya no se permite que las grandes corporaciones económicas, financieras, no paguen impuestos, porque así era. Las grandes empresas, los bancos, no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos. Eso se terminó y ahora ha mejorado el ingreso en la hacienda pública de 3 billones de ingresos por contribuciones cuando llegamos, de 3 billones a 4,5 billones. Ha habido un incremento en 5 años de 1.500.000.000.000 en términos cuantitativos. O sea, se ha incrementado la recaudación, pero también hemos ahorrado mucho porque ya no se firman contratos leoninos. ¿Qué son estos contratos leoninos? Pues son contratos que se firmaban con los grupos económicos más cercanos al gobierno. Por ejemplo, se pagaba muchísimo por el mantenimiento de cárceles privadas. Se construyeron reclusorios por empresas y se les tenía que pagar por preso 5,000 pesos diarios. Un abuso. Lo mismo se construyeron hospitales y se tenía que pagar por esos hospitales año con año. Estamos por terminar un convenio leonino de esa naturaleza en la que se tenían que pagar 140,000 millones de pesos por 9 hospitales y se llevó a cabo un avalúo y valen 6,000 millones. Entonces vamos a comprar los 9 hospitales, vamos a entregar los 6,000 millones y no 140,000 millones. Lo mismo en la compra de las medicinas, 10 empresas distribuidoras, ni siquiera laboratorios vinculados a los políticos corruptos, le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos al año de medicinas, desde luego a precios elevadísimos. Todo eso se ha ido terminando. El huachicol, cuando llegamos se robaban 80,000 barriles diarios de gasolinas, 80,000 barriles. Lo hemos bajado a 4,500, 95% menos. Nos hemos ahorrado, por no permitir el robo del huachicol, en el tiempo que llevamos, 300,000 millones de pesos. Por eso, pues hay que seguir combatiendo la corrupción, porque antes el gobierno estaba al servicio de una mafia. Por eso también son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes
ya sea en el gobierno o ya sean los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Y ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto, cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. La oligarquía es el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo. La democracia que ellos defienden es la de el poder sin pueblo. Democracia es poder del pueblo, pero ellos quieren democracia sin pueblo, nada más para las minorías. Por eso están enojados y las campañas llamándome narcopresidente. Como tengo autoridad moral, pues estoy protegido, porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, y por eso no pueden. Y vaya que destinan muchísimo dinero a la compra de bots, ponen en las redes presidente narco, AMLO, o AMLO presidente narcotraficante, y aparece en las redes que ven ese mensaje 200 millones de personas o más. La verdad es que son robots, compran en redes sociales estas llamadas granjas de bots. No son personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, son robots con publicistas. La otra lanzada va en el sentido de que soy un dictador. Fíjense, es como el mundo al revés. Ellos son los demócratas, nosotros somos la dictadura. Ellos no tienen nada que ver con el narcotráfico, nosotros somos los narcotraficantes. Cuando ellos estaban, se padeció en México de un narcoestado, y con pruebas, no con calumnias. Ahí está García Luna, que fue secretario de Seguridad de Calderón y protegido por muchos de los que fueron ayer a la marcha. Y resulta que eso quieren que se olvide, y yo soy el que tengo relación con el narcotráfico. Pruebas traen periodistas mercenarios del extranjero a hacer artículos que difunden por todo el mundo, desde luego con todo el manejo que tienen de la mayoría de los medios de manipulación en México, con honrosas excepciones, porque parte de esta mafia es la industria, vamos a llamar, por cierto, muy lucrativa, de la supuesta información o comunicación. No ustedes, los trabajadores de los medios, no ustedes, los periodistas, y no todos los medios. Estoy hablando de los monopolios de los medios, que forman parte de estos grupos de intereses creados. No solo en México, en el mundo. Por eso enfrentamos toda una campaña mediática de ataques constante, pero me da muchísimo gusto. Es un timbre de orgullo el que no puedan nada. La gente está muy despierta porque ha funcionado lo que llamamos la revolución de las conciencias, y estamos llevando a cabo en México una transformación muy profunda, radical, porque estamos arrancando de raíz la corrupción, y lo estamos haciendo de manera pacífica, garantizando las libertades. Vivimos en un país libre, donde todos se pueden manifestar, expresar, hasta insultar al presidente, lo que no sucedía en décadas, y el país va avanzando hacia la transformación y hay buenos resultados. Está creciendo la economía, hay empleo, no hay desempleo prácticamente en el país, hay empleo pleno, los salarios han crecido, han aumentado como no se veía en décadas. El peso es la moneda que más ha fortalecido con relación al dólar en el mundo.
hay récord de inversión extranjera, inversión foránea que llega al país, récord, y lo agradezco mucho aquí en Oriental, en Puebla, porque nuestros paisanos migrantes están enviando apoyos a sus familiares como nunca. El año pasado, 63.200 millones de dólares. La gente con menos ingresos no han dejado de consumir, no han dejado de contar con lo básico para poder satisfacer sus necesidades. Hemos reducido la pobreza. Eso no se había logrado en décadas, a pesar de la pandemia, de todo el dolor y el daño que causó. Se logró en el tiempo que llevamos en el gobierno reducir la pobreza, reducir la desigualdad. Entonces vamos bastante bien en el país y desde luego pues que hay una oposición, pero como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. No pueden engañar. La mayoría de los dirigentes de ese movimiento conservador son muy corruptos, les gusta mucho el dinero. Como decía el padre de nuestra patria, cuando lo estaban excomulgando los realistas, les replicaba: a ustedes lo único que les importa es el dinero. Su Dios, decía Miguel Hidalgo a los oligarcas de entonces, su Dios es el dinero. Y eso es. ¿Cuál es el Dios de Krause? El dinero. ¿Cuál es el Dios de Claudio X González? El dinero. De todos ellos, puro corrupto. Pero pues vivimos en un país libre y adelante, que sigan. Nada más que como yo escucho a la gente en la calle y estoy constantemente visitando los pueblos, me doy cuenta de que la gente ya no quiere que regresen los corruptos. La gente lo que quiere es que continúe la transformación. Acerca de tu pregunta sobre el gobernador Sergio Salomón, pues es un buen gobernante, hemos trabajado muy juntos, hemos trabajado en beneficio de la gente de Puebla. Puebla es uno de los estados en donde se redujo la pobreza y desde que estaba al final Miguel Barbosa hemos estado trabajando en Puebla. Conozco, lo comentaba yo ayer, los 217 municipios de Puebla. Aquí donde estamos, con este frío, a 1 grado, saben que en 1990, porque ya llevamos años luchando por la democracia verdadera, pasamos por aquí caminando en el éxodo por la democracia. Me acuerdo que en Perote pasamos el 24 de diciembre, ahí amanecimos, ahí fue la Navidad. Y luego caminamos hacia una hacienda en un lugar muy desértico, semidesértico, y ahí nos quedamos. No nos trataron muy bien, casi en todos los pueblos de este estado, y donde pasábamos, la gente muy solidaria, muy fraterna. Pero en esa hacienda no nos trataron muy bien, nos quedamos a dormir casi a la intemperie, pero luego llegamos a Oriental y nos trataron muy bien. Y conozco pues Oriental desde hace mucho tiempo, gente muy buena, trabajadora, y ahora pues ya Oriental se transformó porque esta industria militar ha significado mucho empleo, mucho beneficio para Oriental, para esta región de Puebla. Y Sergio Salomón es un buen gobernante y sí voy a estar, como ya lo comenté, el día 5 de mayo. Vamos a regresar a Puebla.